buenas amigos, pues hoy aquí está el artífice de que esté tan delgadito, de los vídeos los vídeos que os he ido poniendo de cómo me alimento y demás. Aquí está Ángel Soriano, un gran amigo que nos enseñó a comer, a alimentarnos, y gracias a él pues mantenemos este figurín que estamos en 62-63 kilos. Y a Bandolero, vamos, y veníamos a preguntarle sobre todo, que mucho me lo trasladáis, ¿cómo nos alimentamos durante una carrera tan larga? Vamos a hablar de bandolerita, 83 kilómetros. Hay que gestionar mucho la comida, ¿no? Sí, bueno, en principio, en primer lugar, hay que dar importancia a la ingesta previa, ¿no? Y cuando hablamos previa, nos referimos a la semana previa, no al momento previo. Vale. Durante la semana antes de la prueba, lógicamente, ya todo el mundo sabe que hay que hacer una recarga de hidratos para llevar los depósitos de glucógeno lo más lleno posible. Vale. Es como cuando empiezas un viaje, lo que haces es llenas el depósito de la gasolina del coche entero, ¿no? Pues si nos situamos en la salida de la prueba, cuanto más lleno tengan los depósitos de combustible, mejor rendimiento vas a obtener, o por lo menos vamos a retrasar un poquito la aparición de la fatiga. Tanto de hidratos como de hidratación, entiendo, ¿no? Claro, porque hay que tener en cuenta que cada gramo de glucógeno que se almacena en el músculo se almacena con unos 4 o 5 gramos de agua. Por lo tanto, para hacer unas buenas recargas de hidratos es imprescindible acompañarlo de una correcta hidratación, que además nos va a ayudar luego a mantener un metabolismo adecuado, ya que la hidratación es imprescindible para el correcto metabolismo. Pues ya sabéis, hacer una carga importante durante la semana previa a competición de hidratos. Yo estoy leyendo también mucho que mucha gente utiliza una carga adicional de suplementación de maltodextrina. Claro. La están utilizando, yo no sé si dará funcionamiento o no. Yo la estoy probando, la voy a probar de cara, porque es el nuevo hidrato de carbono, ¿no? Como así decirlo. Mira, de hecho, con hacer una ingesta sobrelevada de carbohidratos los 3 días previos es suficiente. Eso es. Ya se ha visto que antes se hacía de 7 días, ya se ha visto que es más efectivo incluso hacerlo 3 días antes, pero metiendo grandes cantidades de carbohidratos. Hablamos de hasta incluso 10 gramos por kilo de carbohidratos, que esto es una barbaridad. Entonces, como eso materialmente sería muy difícil ingerirlo todo, a no ser que sea como decían de Michael Phelps, ¿no? Que comía una barbaridad. ¿Comía 7.000 calorías al día? Yo no me lo creo. A no ser la forma más fácil, sin hacer un sobreesfuerzo para tu estómago, es hacerlo en suplementación. Entonces, meter un batido de amilopectina, por ejemplo, o de clusterdextrina, que ahora también está muy de moda. ¿La cluster? Sería una buena forma de meter un carbohidrato extra sin tener que hacer luego una digestión tan pesada, porque al ser líquido se va a digerir rápidamente. Vale. Y básicamente se trata de que los 3 días antes pues se metan 5 o 6 comidas muy ricas en carbohidratos. Lo ideal sería medirlo, lógicamente, tampoco hace falta de ponerse hasta el gorro de carbohidratos, pero sí midiéndolo un poco y tal. Y la amilopectina es una sustancia, un carbohidrato bastante interesante porque tiene una digestión rápida, relativamente rápida, no produce muchas molestias gastrointestinales porque tiene un peso molecular bastante adecuado y tiene unas características bastante interesantes, tanto para tomarlo antes como en la recarga de glucógeno, incluso durante la carrera, ¿no? La carrera o después como recuperador. Vale, genial. Ya hablando un poquito más de la carga que hemos hecho anteriormente durante la semana, que es muy importante, pues también medir las cargas de hidrato de carbono durante la carrera es vital. ¿Para qué? Para que no nos den los pajarones que nos encontramos habitualmente, y sobre todo pues, para tener fuelle para tirar. Bandolero, yo no sé lo que vais a hacer vosotros, pero más o menos la media ronda la media de los malillos, no de los malillos, los pros van de 8,5 a 11, ponte. Yo voy de los de atrás, de 11,5 a 14, pongamos. Ahí hay que comer bastante. Hombre, mira, tú imagínate que un día en tu trabajo te hacen doble turno. Sí. Y te dicen, mira, hoy tienes que trabajar doble turno, ha fallado un compañero y vas a trabajar 12 horas. Venga. Imagínate.
piensa cuánto comes en esas 12 horas. 12 horas trabajando, a veces estás trabajando y casi no tienes tiempo de comer, pero en un día normal, yo por ejemplo, si como durante el trabajo le doy mucha importancia. En un día normal, en 12 horas, ¿cuántas veces comes? Pues no puedes pegarte 12 horas encima corriendo sin comer, porque corriendo estás gastando más aún. Exacto. Entonces, nos vamos a situar en la salida, vamos a llevar los depósitos de glucógeno hasta los topes, incluso si haces una buena recarga lo llevas al 120%. Vale. Y esto te va a dar garantía de tirar, de empezar con alegría. De hecho, y las piernas van bien porque van contentas, ¿no? Venga, tira. Pero esto se acaba, en el momento que se va a acabar. Si, como has dicho, si hay gente que suele darle pájara en las pruebas, está claro que algo está haciendo mal. Eso no es una cosa, no debería ser normal ni debería ser una tónica normal. ¿Qué tengo que hacer? Como los depósitos de glucógeno me van a ir disminuyendo, son limitados, bastante limitados, llegan a un momento en que, si los acabo me quedan dos opciones. Una es tirar de la grasa de aquí, ¿sí? quien le quede, porque tú ya te has quedado. vamos fino. Ahí tienes que disminuir un montón la intensidad, porque el metabolismo de las grasas te frena mucho, es muy lento y te obliga a llevar a una intensidad bastante bajita. Entonces la única opción que te queda es ir ingiriendo. Vale. Es lo lógico. De hecho, no hay que esperar a la pájara para ingerir, sino hay unas pautas. Porque luego ya es demasiado tarde, que el cuerpo no lo asimila, nos recuperamos y ya estamos tiesos y ya nos adelanta todo el mundo. Entonces, la pauta sería, en la primera hora no hay problema, porque como bien hemos dicho, la carga, llevamos los depósitos a tope. Eso te puede durar una hora y media aproximadamente, en función de cómo empieces. Si empiezas muy fuerte o si empiezas subiendo. Eso hay que analizarlo también. En este caso, la carrera nuestra son 12 kilómetros en llano. Al principio, y luego ya sí es cierto que ya empezamos en cuesta. Entonces, esos 12 kilómetros tampoco no vamos a hacer gasto energético muy fuerte, pero no debería. Entonces ya a partir de la primera hora sí es imprescindible ir reponiendo un poco, también por mantener los niveles de glucosa en sangre, para evitar una hipoglucemia. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que estar haciendo ingestas de hasta la segunda hora. Con 30 gramos de carbohidrato es suficiente. 30 gramos de carbohidrato viene a ser un gel o un poco de bebida isotónica, por ejemplo, que lleva carbohidrato. Y luego a partir de la segunda hora sí tenemos que subir a 60 gramos por hora. ¿Por qué 60 gramos por hora? Porque es la velocidad de absorción que tiene el intestino. Si tu intestino no admite más de 60 gramos por hora y tú estás metiendo más, que yo he visto gente, venga, no, tengo que comer mucho para que no me dé una pájara. Tu intestino solamente va a absorber 60 gramos por hora, por lo tanto el excedente lo tiene que eliminar. Y eso es los problemas de estómago en carrera, que nos hacen abandonar, que como hemos dicho, el 60% de los abandonos es por estómago, por dolores de estómago, porque hemos comido de la cuenta. Seguramente. No lo asimila el estómago, no puede depurarlo, lo tiene que expulsar de alguna manera. ¿Cómo? Yendo para el baño. ¿Por la puerta de adelante o por la puerta de atrás? Exacto. Hay una entrada y una salida. No hay más tutía. Entonces también hay que medir mucho la carga de alimento. No podemos llegar a un avituallamiento y ponernos gordos, sino ir gestionándolo poco a poco. Sí, aunque parezca una tarea difícil, es tan sencillo como acostumbrarse a leer ingredientes y cantidades. Si sueles beber isotónicos, si sueles llevar geles o si sueles llevar dátiles, por ejemplo, lo único que tienes que hacer es mirar la etiqueta, qué cantidad de carbohidratos te aporta y calcular un poquito las cantidades para mantener esa pauta de 60 gramos por hora. Y lo ideal sería hacer ingestas cada media hora, 40 minutos como mucho. No hacer toda la ingesta en un momento, porque después hay que seguir corriendo y el estómago va botando. Y te puede entrar flato, te puede entrar que no en ese momento te pones a subir. También intentar comer en momentos en los que no esté tu cuerpo haciendo que vaya muy rápido. Quiero decir, que estemos en una, entre comillas, acción de reposo, que si tú estás subiendo y vas a saco, pues que no note tu cuerpo también que está trabajando el doble.
Eso también hay que estudiarlo, ¿no? Porque si miramos el perfil de la prueba, donde vienen las subidas más duras, a lo mejor en ese tramo lo que te interesa es hacerlo en forma líquida. Vale. Porque así se digiere más rápido, el vaciado gástrico es más rápido y por lo tanto no voy a correr con el estómago lleno. Exacto. Y ya luego mejor aprovechar las bajadas los llanitos, los llanitos para ir reponiendo un poquito más sólido. Todo esto pensando que en la subida vamos a ir rápido para no perder mucho tiempo y que en el llanito pues nos vamos a ir dejando un poquito más porque la inercia nos lleva o la bajada y ahí sí aprovechamos un poquito más para comer. Los bichos no sé dónde comen porque van a saco de la subida y de la bajada, claro, entonces nosotros de esa manera lo gestionamos en los llanos y en las bajadas que no sean muy técnicas pues aprovecharemos para comer, viendo el perfil porque lo llevaremos en el reloj y en el dorsal pues aprovechamos también y vamos gestionando un poquito. Recomendaciones para comer. Ya hemos hablado de dátiles, geles, sí, sales o isotónico. Sí, claro, aquí igualmente hay varias opciones. Sí. A medida que vamos sudando, se pierde agua, en la sudoración se pierde agua, pero también se pierden sales. Y la prueba está en las marcas que quedan luego en la ropa. Entonces, cerquitos que quedan blancos. Imaginaros que tenemos un vaso de agua, le ponemos sal de cocina dentro. Tiramos un poco, volvemos a poner agua. Tiramos un poco, volvemos a poner agua. Llega un momento en que el agua ya no esté salada, ya se ha quedado, se ha diluido totalmente. Ajá. Eso pasa con el sudor. Si yo sudo y pierdo agua más minerales, si solamente repongo agua, ¿sí?, lo que estoy haciendo es diluirme la sangre. Y eso es muy peligroso porque si eso se hace de manera continuada, puede llegar a la hiponatremia, que esto puede llegar a la muerte incluso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reponer agua con sales. Pues esa es la importancia que tiene el consumo de sales. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues puedo hacerlo con las famosas pastillas, las capsulitas, eso es. O con bebidas isotónicas. Vale. ¿Qué ocurre? Si tomo... Lo que no puedo hacer es las dos cosas. Exacto, importante, importante, porque a mí me ha pasado, y te da un cebollazo el estómago, importante, porque tienes exceso. Claro, claro, es como comer algo muy salado, aumenta mucho la osmolaridad. Normalmente cuando se pierde 1 litro de sudor, pierde aproximadamente unos 500 miligramos de sodio. Vale. Entonces, no puedo meter mucho más, porque sería excesivo, pero también es lo que tengo que procurar, ¿no? Entonces, una buena forma de calcularlo sería calculando la tasa de sudoración, que es una cosa muy sencilla. Un día vas a correr, antes de irte a correr te pesas sin ropa, sí, vas a correr, entrenas, lo ideal sería que hicieras 1 o 2 horas, vale, vuelves, te quitas la ropa, te vuelves a pesar. La diferencia de peso que tenga es el agua que has perdido. Ahí no has adelgazado ni has perdido nada. Esto es agua. Entonces, ahí te puedes calcular, lo divides en las horas que has entrenado, vale, puedes calcular tu tasa de sudoración. Que si has perdido, imagínate, 1 kilo por hora, es 1 litro por hora. Y en 1 litro hemos dicho 500 miligramos de sodio. Pues ya sabes que tienes que meterte 500 miligramos de sodio equivalente por hora. Esto puedo hacerlo con comprimido, puedo hacerlo con bebidas isotónicas, lo mismo, tenemos que volver a leer las etiquetas, tenemos que hacer una serie de cálculos. Esto que hablamos a simple parece fácil, pero hay que coger la rutina, hay que ir probando, claro, para eso están los entrenamientos de tiradas largas, para probar cosas, para no innovar el día de la carrera. Sí, pero dedicamos mucho tiempo, muchas horas a entrenar. Exacto. Y a esto hay que dedicarle un poquito. Y es un poquito que te va a mejorar mucho el rendimiento y sobre todo te va a nivel de salud. El plus de las carreras y la mejoría es abismal. Yo desde que empecé a trabajar con él, la verdad que fuimos mejorando, quitamos cositas de la alimentación, que parece una tontería, pero quitamos la pasta. A mí me parece importante. Quitamos la pasta, que fue concepto loco, y desde ahí el salto en 2 años ha sido exponencial, que estamos hechos unos toros. Aparte de la comida que hemos enumerado, también es importante comer alimentos sólidos que podamos llevar nosotros, como sándwich, membrillo, que lleva mucha gente carne de membrillo. Sí, el membrillo es interesante porque lleva mucho azúcar. O las barritas que yo os he mostrado que entran bastante bien. Perdona. Sí, mira, hay muchas formas de... aquí el objetivo, como hemos dicho, es conseguir los 60 gramos por hora. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Puedo hacerlo en forma de gel, en forma de bebida, en forma de dátiles, de fruta, de los elementos, barritas. Vale.
la mayoría de la gente suele tener problemas con los geles. Y cuando tomas muchos geles, Sí. te da la sensación de que se te queda pegado en el estómago. Ahora están los hidrogeles, que parece que Que van un poquito mejor, un poquito mejor. pero sigue habiendo gente que le sienta regular. Entonces, lo ideal sería también hacer una gama más amplia y más variedad. De alimento. Exactamente. Sí. Y de esta forma, pues también a nivel gustativo, digamos, pues ahora me gusta esto, ahora me apetece esto, me apetece lo otro. Porque pegarte 14 horas tomando geles, pues tampoco es muy agradable, ¿no? No. Os puedo asegurar que no, ¿eh? Claro. Entonces, las barritas que hablabas el otro día. Sí, las de Actonia me gustan ahí bastante. tienen- Han llegado dos nuevas, ¿vale? Aparte de las que hablamos de la blanquita, que entra con una facilidad, mucho más preguntado por ella. Ha llegado de plátano con almendra, que te la metes en la boca y se deshace, y otra de fresa. Es que Claro, eso es interesante también porque no vas a estar masticando y no puedes respirar. Ahí Entonces, vamos, cuanto ahí más vamos. fácil sea de ingerir, mucho mejor. Lo mismo, aquí miramos la cantidad de carbohidratos que aporta. Correcto. Y ya pues, una barrita cada hora, o vas alternando con geles, lo que sea. fruta también podemos incluir, cojamos los habituamientos. Claro, lo único que tendríamos que irnos a una tabla de composición de alimentos y mirar qué cantidad de carbohidratos aporta la fruta, que normalmente por cada pieza de fruta aproximadamente unos 20 gramos. Vale, entonces un Aproximadamente. plátano más o menos Mm. aportaría 20 gramos De de carbohidratos, que podemos gestionarlo con una barrita de esas en una hora, de las que yo tomo, y ya tendríamos los 60. Y muy importante también que yo lo he ido probando y lo he ido quitando de la alimentación, son los frutos secos, que son muy recomendados, pero cuesta mucho hacer la digestión con ellos. Claro, los frutos secos son una fuente de grasa mayormente. Los frutos secos tienen un 60-80% de grasa. Entonces, hacer la digestión de la grasa en competición es una cosa Es complicado, que ¿eh? no es muy recomendable. Una grasa que sí sería interesante para durante una carrera, o incluso para tomarlo justo antes, sería la de coco. Los triglicéridos de cadena media, ¿no? Y hay muchas barritas que vienen ya con aceite de coco o con trozos de coco. Sí. Eso sí es interesante porque la grasa del coco se digiere mucho más rápido y actúa más parecido al carbohidrato que a la grasa, que tiene un metabolismo muy lento. Vale. Yo lo he quitado, y de hecho las barritas que antes utilizaba sí tenían bastante... Hombre, me oís decir almendra, pero la almendra va totalmente triturada, que no hay que masticarla. No es lo mismo que vaya triturada que masticarla. Pero la digestión al Sí. final es dura. Es dura. Sí, y luego hay otras opciones para la gente que no están acostumbrados a ingerir o que le cueste mucho trabajo. Una opción sería la opción líquida. Sí. Hay productos, por ejemplo el Tailwind o el Mountain, Vale. que son o como decíamos antes, la melopectina, el Vitargo, Vale. que son productos que son carbohidratos, son fuentes de carbohidratos, vienen medido la cantidad perfecta para ingerir durante la prueba y se ingiere bastante fácil, además te está rehidratando. El Maurten concretamente es bastante viscoso, no te da esa sensación de estómago lleno de Sí, líquido, se digiere bastante bien y de sabores no recuerdo si tiene sabores. Maurten es el que utiliza Kirchhoff, creo recordar que lo está utilizando más o menos, y Tailwind lo hemos traído nosotros al canal, tenemos un vídeo de él y lo hemos estado tomando, pero es cierto que nos falta un poquito con él, entonces lo vamos a tomar, pero no durante la carrera, lo voy a tomar en modo de avituallamiento. Llega el avituallamiento, botecito, y me lo bebo. No lo voy a llevar durante la carrera dándole traguito, sino lo voy a hacer como en avituallamiento, me lo tomo y lo bebo. Como en ese caso es ahora, en vez de ingerir alimento, pues es un Tailwind entero. Sí, con una dosis de Tailwind tienes para una hora. Vale. Es bastante recomendable. Bueno, y otra cosa que hay que destacar con el consumo de carbohidratos durante, que ya no solamente se trata para el tema de la pájara, sino que está demostrado que la ingesta de carbohidratos durante el ejercicio de resistencia mejora un 9% el rendimiento. O sea que es lo que Casi suelen nada. decirme la mayoría de mis pacientes, decirme, es que cuando llevo la suplementación bien medida, me noto bastante bien, con bastante fuerza, que termina bastante Alegre, entero, alegre. sobre todo termina bastante entero en una prueba, no termina arrastrando los pies. Exacto. Esa es la idea, acabar entero y que decir, bueno, pues podía haber hecho 5 o 6 kilómetros más, aunque acabemos arrastrándonos, pero bueno, ya habéis visto mi vídeo que os he hecho anteriormente de que voy a ir a 11 horas y media, hemos analizado un poquito las cargas que tenemos que hacer y más o menos llevamos ya estudiado. ¿O va que nos va a faltar mochila? Nos va a faltar mochila para llevar todo lo que tenemos que llevar. También muy importante, como bien sabéis, por la ingesta de geles, hay dos tipos de geles, el normal o el de cafeína.
tampoco hay que hacer muchos picos, ¿no? Para que nos dé... Claro. Él lo va a decir mejor. Mira, la ingesta de cafeína es interesante porque tiene sus beneficios. Lo que pasa es que, claro, lo mismo, no podemos tomar, venga cafeína, porque te deshidrata. Sí, sí. Se ha visto que a partir de 9 miligramos por kilo de cafeína ya empieza a tener efectos secundarios. Vale. Las recomendaciones están entre 3 y 6 gramos por kilo. Las recomendaciones están entre 3 y 6 miligramos de cafeína por kilo. Vale. De este modo, lo mismo, una persona que pese de unos 70 kilos pues, puede multiplicar por 3, por 6, por 4, con lo que también según tolerancia. Hay gente que No le cae bien. La gente que no está acostumbrada a tomar cafeína tendría que tomar menos. Vale. La gente que es muy cafetera mejor puede tomar un poco más. Y luego distribuirlo un poco a lo largo de... Normalmente los geles suelen traer unos 30 miligramos por ahí. Más o menos. Entonces 10 geles de cafeína se pueden ingerir perfectamente, ¿no? Para que la idea es ir alternando, uno sí, Claro. uno no, para los picos. Yo suelo que no te aconsejar, te por vuelvan ejemplo, loco. en las primeras horas, las 3 primeras horas, por ejemplo, no tiene mucho sentido, No. porque todavía va, digamos, bien, ¿no? Yo no suelo aconsejar a partir de la segunda mitad. A partir de la segunda mitad y luego mejor hacer 2 de cafeína, uno normal, Vale. para no tampoco Los picos de- meter tanta cafeína. Ya depende también de las horas en total, ¿no? Que te ves como una moto, te ves, le das el subidón, empiezas a machacarte, te baja la cafeína, te baja el subidón y te quedas como... enganchado. Te quedas a ver qué pasa, a ver por dónde tiro, las canillas tiesas. Claro, no tampoco buscar ese sobreestímulo, ¿no? Exacto. Simplemente un poco, sobre todo, ya va eso, para las últimas horas, que ya hay mucho acumulado, ya... Una ayudita, un plus. Si ya está de noche, quiera que no, pues el cuerpo también se viene un poquito abajo por la falta de luz, y entonces ahí sí tienen ese plus. Pues espero que todos los consejos que os ha dado Ángel os sirvan. Yo desde luego estoy encantado con él, así que os pondré el link de la página web de él. ¿El correo también lo pongo? Vale. Vamos a poner el correo también, pues si queréis realizar alguna consulta, pero no os cebéis porque nos conocemos, que abusáis luego, que luego abusáis. Y nada, y darle muchas gracias Ángel por recibirnos Gracias aquí a en ti. su casa y algún vídeo más traeremos con él, ¿no? Cuando quiera. Aquí nos ha recibido con las puertas abiertas y vendremos a grabar más cositas que vosotros nos pidáis, sobre todo temas nutricionales, que yo ando pegado, pero él nos puede echar una manita en todo ello, ¿no? Cuando quiera. Eres bienvenido. Muchas gracias Ángel. Gracias a ti y mucha suerte. A darlo todo, no queda nada, no queda nada.